dominicano. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar en esta mañana, con la serie Encuentros Transformadores con el Dios Todopoderoso. Encuentros Transformadores con el Dios Todopoderoso. Y quiero invitarle que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 32. Génesis, capítulo 32. Cuando lo tenga usted dice amén. Me acompaña en la lectura de la palabra de Dios. Génesis, capítulo 32, y vamos a leer a partir del versículo 22. A partir del 22 dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Bien, como les decía, vamos a continuar con esta serie que hemos llamado Encuentros Transformadores con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y vamos a tener en cuenta algunas cositas. La semana anterior iniciamos hablando de Abraham, hombre de la fe, el hombre que dio un salto de fe, ¿verdad? Recuerda, la semana anterior hablamos de que él solo atendió a la voz de Dios. Cuando Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre, y te mostraré la tierra, y ve a la tierra que te mostraré. Y decíamos que fue un encuentro que le dio a Abraham, le dio la oportunidad de dar un salto de fe, ¿verdad? Dios no le mostró cuál camino, Dios no le mostró la tierra, solamente le dijo: deja todo y sígueme. Y vimos el resultado, lo que implicó la obediencia de Abraham, que bendijo aún nuestras propias vidas. Hoy vamos a continuar con esta serie de encuentros transformadores con el Dios Todopoderoso y seguimos con un patriarca que es Jacob. Pero tengamos en cuenta un par de cosas. Primero, hay encuentros que pueden cambiar el rumbo de una vida. Un encuentro puede abrir una puerta, sanar una relación, cambiar una perspectiva o marcar un nuevo comienzo. Un encuentro, ¿verdad? Pero ningún encuentro transforma tanto como un encuentro con el Dios Todopoderoso. No hay nada que pueda transformar la vida de una persona más que un encuentro con Dios. A través de la historia de la Escritura, de la historia de la salvación en la Biblia, y también a través de la historia de la humanidad, hemos encontrado hombres y mujeres cuyas vidas han sido cambiadas, transformadas después de un encuentro con el Señor. ¿Ok? Ahora vemos el encuentro de hoy. Encontramos a este hombre llamado Jacob, que es hijo de ¿quién? De Isaac, hijo de Abraham, o sea, era nieto de Abraham. Jacob estaba a punto de enfrentarse con Esaú, su hermano. Ahora vamos a hacer un recorrido por esa vida de Jacob antes de este momento importante de su vida. 20 años antes, él había salido huyendo después de engañar a su hermano y recibir la bendición que a este le correspondía. Se robó la bendición del hermano, pero ahora, 20 años después, le correspondía regresar. Debía regresar y enfrentar aquello de lo que en algún momento de su vida había escapado. Se puede parecer un momentito o un poquito a nuestra propia vida. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estábamos en esa primera congregación que pastoreamos, recuerdo que había un joven que llegó con mucho ímpetu del Pacífico colombiano, del Pacífico del lado de Antioquia, y él pues
Él llegó con mucho ímpetu, había servido en su iglesia, el hombre llegó con mucho deseo de servir y de hecho entregó su servicio al Señor en nuestra congregación, hizo todo el proceso de discipulado, de todo, ¿verdad? Cayó en gracia aún en nuestra propia iglesia madre y fue llamado a formarse también en la parte de evangelismo, que era el fuerte de él, era su llamado. Varios años después de estar en la iglesia sirviendo al Señor, una vez me dice que tenía un problema que tenía que arreglar. Y él me decía, tengo que volver allá a mi tierra, el Urabá antioqueño. Y le digo, ¿y eso qué pasa? Y me dice, no, hay un problemita por ahí que se puede extender hasta acá y no quiero que esto suceda, era un problema personal. Y él decidió regresar a su tierra y arreglar ese problema. Pero lo pensó muchas veces porque era bastante delicado el asunto. Lo mismo le sucede a Jacob. 20 años después de haber engañado a su hermano, de haber hecho cualquier cantidad de triquiñuelas para alcanzar algunas cosas, Jacob tenía que regresar. Jacob tenía que volver. Y esto, él lo pensó mucho. Lo pensó, Dios le hace el llamado y le dice, bueno, ya es el tiempo, son 20 años, es el tiempo ya de que se cumpla lo que he prometido a través tuyo, en tu vida y a través de tu vida. Y Jacob, pues decide volver en obediencia a Dios, pero había temor en su corazón, ¿cierto? Había temor en su corazón. Él en esa noche, Jacob, estaba pensando que su mayor problema era volver a encontrarse con su hermano. Ese era su mayor problema, ¿verdad? Eso era lo que a él lo detenía. Era ese pedacito del pasado que venía al encuentro de él. Ese pasado problemático, ese pasado que podía costarle la vida. Porque esa había sido la amenaza de su hermano. Dice, cuando muera mi papá y mi mamá, yo lo mato por todo el engaño que me hizo. ¿Ok? Entonces ahora le tocaba regresar ya mayor, ya un hombre hecho y derecho, con sus mujeres, con sus posesiones, con una riqueza que obtuvo también haciendo alguna que otra trampa, también este hombre, ¿verdad? Pero le tocaba regresar ya, no podía aplazar el cumplimiento del llamado de Dios para su vida. ¿Ok? Pero ¿sabe? El problema de Jacob realmente no era el encuentro con su hermano, el problema de Jacob no era Esaú. El problema de Jacob realmente era lo que él era en esos momentos. Él debía tener un encuentro que cambiara totalmente su carácter, que cambiara totalmente su circunstancia, que cambiara lo que él estaba o había sido hasta ese momento. ¿Ya? Dios tenía algo antes de ese regreso. Dios tenía algo que tratar en la vida de Jacob. Había algo que debía cambiar para que cumpliera completamente el propósito que Dios tenía para su vida. Dios iba a cambiar a Jacob antes de cambiar sus circunstancias. ¿Ya? Él iba al encuentro de ese pasado, de una circunstancia en la que él había cometido varios errores, en la que él había engañado, había usado tretas y ahora tocaba enfrentarlo. Pero más allá de esas circunstancias, Dios quería cambiar al propio Jacob, ¿saben? Y es algo que nosotros muchas veces no entendemos, que a veces no comprendemos. Nosotros oramos para que nuestras circunstancias sean cambiadas, para que la situación que estamos viviendo sea cambiada, ¿cierto? Para que lo que estamos atravesando sea cambiado. Pero antes de que eso cambie, Dios quiere cambiar lo que está acá adentro, quiere cambiar nuestro corazón, quiere cambiar nuestra propia vida. Y por eso a veces nos desesperamos, porque estamos orando y orando y orando por una circunstancia que cambie, por una situación difícil y complicada de cualquier tipo, de enfermedad, financiera, de la familia, de todo, y queremos que eso cambie, queremos que Dios haga un milagro, y muchas veces creemos que Dios nos está respondiendo. Pero sabe, Dios está tomando su tiempo para darnos a entender, primero necesito cambiar tu corazón. Primero necesito cambiar lo que tú eras para que puedas enfrentar esas circunstancias que tanto deseas que cambien. Y era lo que Dios le quería enseñar a Jacob. Quiero que veamos un poquito el contexto del por qué Jacob llegó hasta esta situación. Jacob, el nombre de Jacob significa... ¿qué significa el nombre de Jacob? ¿Cómo?
tramposo, ¿cierto? Suplantador, hacía tramposo, que suplantaba, que hacía esto, ¿cierto? Y parece que eso era algo que tenía él desde antes de nacer. Cuando la mamá se entera, ¿verdad? Le dicen que hay dos criaturas en su vientre, allí, por profecía de parte de Dios que revela esto, y entonces nace primero, sale primero su hermano, y cuando sale el hermano detrás viene Jacob y le tenía el tobillo, el calcañar allí agarrado, como diciendo, entra tú, yo debo salir de primero. Entonces la primogenitura fue entregada a Esaú, obviamente, porque él fue el primero que salió. Y la primogenitura en los pueblos del Antiguo Oriente Medio era muy importante. Ser primogénito, mire, ser primogénito implicaba que al morir los padres tenía derecho a la mitad de la fortuna, la otra mitad se repartía entre los otros hermanos y quedaba como cabeza del clan, de la familia. Era importante, ¿cierto? Era convertirse en una persona reconocida. Más adelante, por la ley, sabemos que el primogénito le pertenece a ¿quién? A Dios. Debe ser consagrado a Dios el primer hijo. ¿Listo? Entonces ahí vemos en Génesis 25, hay dos versículos, ¿verdad? Tres versículos, del 24 al 26, dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Listo. De entrada, ellos colocaban el nombre como que dependiendo de la situación, de las circunstancias que estaban viviendo, de la promesa de Dios, etc. Y como este tipo mostró que ya de entrada quería hacer su trampita, le pusieron Jacob. Vivir con ese nombre debió ser algo terrible. Debió ser algo terrible, ¿cierto? Tramposo, ven para acá, para que hagas el mandado en la tienda. Tramposo, dile a tu papá que traiga esto. Tramposo, tu mamá te mandó a llamar. O sea, se lo estaban recordando constantemente. ¿Listo? Y eso se cumple. Mire, hubo un evento, que no voy a leer el texto, pero lo voy a narrar, en Génesis 25, del 27 al 34, donde el padre de ellos, de Jacob y de Esaú, ya viejo, cansado, les pide que vaya Esaú y le consiga comida. Él le gusta un cabrito, lo ve en casa, ¿no? Porque Esaú era cazador, mientras que Jacob era pastor, te veas ahí, era como llevaba una vida más tranquila. Esaú era cazador, era un hombre de fuerza, de fortaleza física, y entonces fue Esaú a buscar esto para ganar la bendición de su padre. Y entonces, ¿qué sucedió allí? Vino la mamá de Jacob, y ahí es donde vemos los problemas de cuando hay preferencia por hijos en casa. ¿Ya? La mamá le dice: venga, por ahí tu papá dijo que le iba a tirar la bendición a tu hermano, pero esa bendición tiene que ser para ti. Ven acá, yo voy a preparar el guiso así como le gusta a tu papá, el cabrito, tú se lo llevas. Pero si ahora lo que me toque me va a dar cuenta de que yo no sé. No importa, vino y le puso la piel de los cabritos aquí, ¿verdad? En el brazo, y la ropa del hermano, y por aquello del olor y todo, y fue y le llevó. ¿Y quién eres tú? No, yo soy Esaú. Tú dijo: caramba, la voz es de Jacob. Y lo tocó: ven para acá. Ah, no, pero la piel sí es de mi hijo. Todo velludo, y el hombre estaba ciego. Y luego de que comió, le dio la bendición. La bendición que era para Esaú, para el primogénito, se la entregó ¿a quién? Se la entregó al segundo. Jacob hizo su trampita allí junto con la mamá. Cuando Esaú regresa, se entera de esto, va donde el papá, ¿quién te trae? No, pero ven acá, entonces ¿quién fue el que vino antes? Ese fue mi hermano. Y ese hombre se enojó, se molestó y dijo: juro que cuando mis padres mueran, yo lo mato. A matar a mi hermano. Porque primero me robó la primogenitura en otra trampa que le había hecho, cuando el hermano vino cansado, con hambre, y le estaba preparando un guiso de lentejas, y le dijo: dame lentejas, y pero te lo cambio por la primogenitura. Y como era un tipo de esos que toman decisiones a la ligera, no le importó la primogenitura, ¿y qué hizo? Listo, es tuya la primogenitura, bueno, dame acá mis lentejas y todo. Entonces ya le había hecho dos jugaditas. Le había robado la primogenitura y le había robado también la bendición. Le había robado la bendición, ¿verdad? Entonces, este hombre estaba muy enojado con su hermano. ¿Y qué le tocó? Huir, escapar.
Pero en esa escapada, en esa ida, donde su tío Labán tiene un primer encuentro con Dios. Miren, hay una cosa que es increíble. Nosotros muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Cuando los dos estaban en el vientre, Dios dio una palabra y dijo: el mayor servirá al menor. O sea, ¿para quién era la bendición de entrada? Era para Jacob, era para él. Ya Dios lo había preparado desde antes de nacer, pero él no hizo caso a lo que Dios le tenía preparado, sino que él tenía que hacer las cosas a su manera, ¿cierto? A la manera del hombre. ¿Sabe? Muchas veces Dios tiene cosas preparadas para nosotros, pero nosotros queremos ganarlas ¿cómo? A la manera de nosotros, con las fuerzas de nosotros, con el ánimo de nosotros, con el conocimiento, con los talentos de nosotros. ¿Ve? Entonces, ya, listo, yo lo hago a mi manera y después decir: no, Dios me está bendiciendo. Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios dice que su bendición no añade tristeza. La bendición de Dios no añade tristeza. Y a veces tenemos lo que queremos, pero hay un vacío en el corazón. Y tenemos la casa que queríamos, tenemos el carro que queríamos, y teníamos el bien que anhelábamos, hicimos lo que queríamos, el viaje que queríamos, y sin embargo todavía ese vacío persiste. ¿Por qué? Porque lo hicimos a la manera nuestra. La bendición de Dios no añade tristeza. Tenga la certeza de eso. Cuando viene de parte de Dios, viene con el gozo de Dios incluido para nuestra vida. Y Jacob quiso hacer las cosas a su manera, entonces le tocó huirse. En ese primer encuentro que Jacob tiene con Dios, antes de este que estamos narrando hoy, en ese primer encuentro que se narra en Génesis capítulo 28, vamos allí un momentito, acompáñenme, 38, perdón. Y ya se me perdió el versículo. Perdón. Génesis 28. Génesis 28. Del versículo 10 en adelante. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estaba acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Sí estás viendo tú? Promesa de Dios ratificada. La tierra que estás pisando, aquí donde tú estás durmiendo, te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera de Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mira lo que hace Jacob. Jacob ratifica la bendición, pero a su manera, con sus palabras. Es más, le dice a Dios: todo lo que tú me des de aquí para adelante, yo digo: oye, Dios ya había dicho, esto va a ser tuyo, y de tu descendencia, y vas a crecer, y tu descendencia crecerá como el polvo, será una gran multitud, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Este hombre, sin embargo, sigue confiando en quién, tanto así que le dice a Dios: si tú me das, yo te doy. Es como esos hermanos que negocian con Dios. ¿Sí me entienden? El bien no es algo que damos de qué, de corazón, sabemos que le pertenece al Señor. Pero ¿qué hacen algunos hermanos? Hermanos, si me hace salir bien en este trabajito que voy a hacer, apóyame ahí, porque tú sabes que tú vas con el 10. Tú vas ahí con el 10, así que, o sea, negociando con Dios.
Con Dios no negociamos, por pura misericordia del Señor recibimos lo que recibimos, ¿verdad? Cada una de sus bendiciones. Entonces, este encuentro que narramos al comienzo no es el primer encuentro de Jacob con Dios. Ya él había tenido un encuentro donde Dios le había dado promesa a Jacob, promesa de bendición, promesa de protección. Te protegeré, estaré contigo donde quiera que vayas. Esa promesa que le dieron a Moisés, esa promesa que le dieron a Josué, también se la estaban dando a este hombre. Le estaban diciendo, donde quiera que vayas, yo estaré contigo y tú tendrás siempre mi bendición sobre ti. Es más, regresarás tranquilo a la casa de tu padre y toda esta tierra aquí donde tú estás durmiendo, todo esto será tuyo. Dios le dio esa promesa a Jacob. Sin embargo, él sigue viviendo ese estilo de vida, ¿verdad? Jacob llega a la tierra de Aram y se encuentra con quién allí, se encuentra con su tío hermano de su mamá, con el señor Labán. Pero es que Labán también era una joyita, ¿ves? Labán no era cualquier pera en dulce. Este hombre le gustaba la plata y le gustaba las cosas siempre en favor de él, ¿cierto? Y bueno, y estuvo un tiempo él allí porque era su tío y todo lo demás, hasta que el hombre dice, bueno, yo no estaré aquí de vale, yo quiero trabajar también para tener lo mío. Te voy a trabajar por tanto y tal porcentaje, listo, no hay problema. Y este hombre hizo trampa, ¿verdad? Hizo trampa para que todas las ovejas que nacieran vinieran, ¿qué? Rayadas, con manchas, y esas eran las de él, y las que salían de un solo color, las perfectas, supuestamente en color, iban a ser para Labán. Las otras eran para él. Y en ese momento empezaron a parir las ovejas, todas rayadas, todas con manchas, y todo eso era para él. Pero siempre ocurre algo. Y cuando yo leo esto, me acuerdo la escena esa del Chavo, cuando llega el profesor Girafales a la casa de doña Florinda y se encuentran. Hay que poner una musiquita diferente, ¿cierto? Y todo se vuelve diferente. ¿Por qué? Porque llegó el amor. Y ese amor también le llegó a Jacob. Y se enamoró de una de las hijas de su tío. Se enamoró de Raquel. Dijo, esa es la mía, hermano. Y le dijo, ¿tú la quieres? Y dijo, bueno, aquí se acostumbra que quiere una hija tiene que trabajar 7 años por ella. Y listo. Y dice que ese hombre estaba tan enamorado que esos 7 años se le fueron así. Y organizaron el matrimonio y todo lo demás. Y bueno, entregaron su novia al hombre. Bueno, como no había luces de esta, en la mañana cuando apareció, la que tenía a su lado era Lea. No era la que él quería, era la menor. Como dijo un pastor que también era músico, él pidió la mayor y le dieron la menor. ¿Cierto? Y él dice, ¿pero qué me hace engañar? Dice, no, es que aquí en este lugar, aquí en esta tierra se acostumbra que primero se da la menor. No se puede dar la mayor si no se da primero la menor. Y la Biblia dice que Lea era de ojitos delicados. De ojos delicados, ¿verdad? Pero la Reina Valera a veces suaviza algunos términos. Realmente lo que estaba diciendo es que ella era visca. Ojitos delicados, dice la Reina Valera, pero la verdad era visca. Entonces viene, bueno, ni modo, pero él estaba tan enamorado de Raquel que dijo, los trabajo. Yo trabajo esos 7 años. Así lo trabajó 7 años más. Es más, le dijo él solo, trabaja esos 7 y 7 más. O sea, se quedó 14 años allí hasta que por fin, bueno, se casa con ella. Entonces, estamos viendo que él le hace trampita al suegro y el suegro no se queda atrás. Yo me imagino esa relación de ellos dos durante esos 14 años que él estuvo allá, ¿verdad? 14 y 6, 20 años que él estuvo allá. Yo me imagino ese tipo de relación que había con ellos, entre ellos, ¿verdad? Dar que te vienen dando, dicen aquí, decimos aquí en la costa, ¿cierto? Con la vara que mides te voy a pedir a ti también, y eso se hacía trampa el uno y el otro. Fueron años tremendos, pero Jacob siempre con su actitud de hacer las cosas a su manera, hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Ya tenía promesas de Dios, ya tenía la certeza, había tenido un encuentro con Dios donde Dios le había hablado, y sin embargo él continuaba haciendo las mismas cosas, viviendo el mismo estilo de vida. Entonces, para que la promesa de Dios hiciera una realidad, Jacob necesitaba cambiar. Para que las promesas de Dios se hagan una realidad en nuestra vida, necesitamos cambiar a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Que el cambio sea conforme a la voluntad
de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Que cada cosa que hagamos sea conforme a lo que Dios quiere que hagamos y no a como nosotros nos parece que deben hacerse las cosas. Jacob le tardó 20 años en entender esto. Jacob tardó 20 años con una promesa de Dios, como decimos nosotros, enmochilada, porque no quiso hacer las cosas a la manera de Dios, sino a su manera. Y la promesa ahí enmochilada. Y la promesa esperando que este hombre tuviese un cambio en su corazón. En últimas, los hijos de Labán se dieron cuenta de que Jacob había progresado demasiado, ya estaban molestos, ya estaban enojados, es que el primo cuñado está teniendo más plata que nosotros, y entonces mira, tiene más terreno, tiene más vacas, tiene más ovejas, y ya él como que escuchó la cosa, escuchó el rum y dijo, esto se está poniendo peligroso, ¿cierto? Peligroso. ¿Y qué sucede? Él huye de Labán. Luego de eso Labán viene y lo persigue, se encuentra, le dice, mira, ¿por qué te vas? Y Labán decía, no, porque es que la cosa se puso difícil, ya tus hijos estaban conspirando contra mí. Ellos hacen las paces ahí a mitad de camino, Labán los bendice, se separan y ya Labán se devuelve a su tierra y Jacob va a encontrarse con su destino. Tiene que regresar a la tierra que Dios le había dicho que le pertenecía, que le daría. Pero esa ida a esa tierra implica un encuentro con su hermano Esaú. Génesis 32 nos habla un poquito de eso. Vamos a mirar algunos versículos de Génesis 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Tremendo mensaje, ¿cierto? Ya no es el hermanito aquel que yo le hice la trampa, sino mi Señor. Yo soy tu siervo, tú eres mi Señor. O sea, estaba utilizando palabras dulces. Estaba tratando de aplacar la ira de su hermano allí. ¿Ven? Pero ¿sabe una cosa? El versículo 6 dice, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. ¿Qué cree usted que pensó en esos momentos Jacob? No viene solo, viene con 400. Ay, Dios mío, este tipo viene por venganza, viene a arrasar con todo lo que yo tengo, ¿cierto? Viene a arrasar con mis mujeres, con mis hijos, con todas mis posesiones, con todo. El hombre se llenó de temor, obviamente. ¿Por qué? Porque ese pasado vino a su mente, ¿cierto? Se acordó de todo lo que había hecho a su hermano. Se acordó que su hermano era hombre de casa, hombre vigoroso y tal vez violento. Cuando él piensa en esto, dice 20 años acumulando rabia, ira, resentimiento, amargura por lo que yo le hice. 20 años, ese deseo de venganza debe estar al máximo en mí, hermano. ¿Y qué hace él? Le envía ofrendas, le envía delante de él, le envía vacas, novillos, ovejas, le envía presentes, le envía de todo, ¿cierto? Mandó 3 grupos que iban delante de él. Pero también hizo algo más. Tomó su campamento y lo dividió en 2. Tomó a una mujer con sus hijos y sus siervos y vacas y los puso en un lado y a los otros envió hacia otro lado. ¿Qué hizo Jacob? Jacob lo que hizo fue proteger a su familia. Y Jacob entendió algo que usted y yo tenemos que entender también. Hay cosas que no se pueden arreglar sino entre Dios y nosotros. Hay cosas que definitivamente necesitamos arreglar a solas con Dios. Hay cosas en las que no podemos involucrar a la familia, no podemos involucrar al pastor, al hermano de la iglesia, al líder, al amigo, al compañero, al que usted quiera. Hay momentos en que nosotros necesitamos un encuentro a solas con Dios. Solo Dios y nosotros. Nadie más. Solo la presencia de Dios y nosotros. Nosotros
tenemos la tendencia a excusarnos, tenemos la tendencia a buscar el apoyo, tenemos la tendencia a agarrarnos de alguien o de algo, ¿verdad? Cuando estamos en un momento difícil para solucionarnos, pero hay un momento en que necesitamos que Dios trate con nosotros a solas. A solas. Se lo digo por experiencia. Hay momentos en que ni siquiera la familia puede entrar en esa intimidad con Dios. Y es el momento cuando nosotros necesitamos un cambio radical en nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual. ¿Cierto? A veces decimos, llegamos donde la esposa, mi amor, mi hija, mira, ora por mí, mi hijo, ora por mí, pastor, ore por mí, porque estoy pasando por esto, pero hay momentos en que dicen, no pastor, no esposa, no esposo, no hijo, no líder, no amigo, no familia, tú y yo, solamente. Es lo que Dios dice. Y este hombre entendió eso. Y para protegerlos, los dejó a ellos a un lado y dijo, este es el momento. ¿Ok? Y se fue entonces este hombre. Se quedó solo. No se preocupe. Y aquel hombre, dice la Escritura, que se quedó solo y luchó con Dios. Hasta que rayaba. Permíteme la vida. Después. Bueno, ya me la piden, entonces no la puedo dar. Listo. Entonces vamos al momento del encuentro. Ya cada quien está en su lado y todo lo demás, y empieza el encuentro. Y vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa después de un encuentro con Dios? Lo primero que debemos entender es que después de un encuentro con Dios, debe cambiar nuestra manera de luchar, nuestra manera de enfrentar la vida debe cambiar, ¿verdad? ¿Qué nos dice el versículo 24 del capítulo 32? 32, 24. ¿Qué nos dice? Capítulo 32, versículo 24 dice, así se quedó Jacob como solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Sabe? Allí en ese encuentro, aún en ese encuentro con Dios, Jacob estaba demostrando quién era él como persona, lo que siempre había sido él, acostumbrado a luchar por lo que él quería. Él luchaba, con trampa, con lo que sea, pero él luchaba por lo que él quería. Daba todo de sí. Desde el comienzo de su historia, vemos a un hombre tratando de obtener, alcanzar y controlar. Siempre. Tener lo que él quería, obtener, alcanzar sus metas y controlar todo, tener el control de todas las cosas. Luchó por la primogenitura, engañó para obtener la bendición, trabajó y negoció con Labán, pero ahora, frente al posible encuentro con Esaú, nuevamente organiza ¿qué? Estrategias, divide sus bienes y envía regalos, o sea, a su manera. Voy a dividir el campamento y voy a mandarle 3 paquetes de regalos, uno detrás del otro. Llega el primero y el hombre, si no se apacigua, le envía el segundo y el tercero. Cuando quiera llegar aquí ya tiene tantas cosas, tantos regalos, tantos bienes y tantas palabras dulces que seguramente ya le habrá apaciguado la ira. Lo estaba haciendo como a su manera. Él era un hombre acostumbrado a resolver las cosas con sus propias fuerzas. Pero aquella noche ocurrió algo diferente. Mire lo que dice el texto. Así se quedó Jacob solo. Dios le lleva a Jacob a un lugar donde ya no puede apoyarse en sus recursos, ni en sus estrategias, ni en las personas que lo rodean. Él necesitaba ese encuentro cara a cara con Dios. Pero ¿sabe qué le digo? Cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios, lo primero que aprendemos es que no todo se resuelve con nuestras propias fuerzas, con nuestro conocimiento, con nuestras capacidades, no, porque no se trata de nosotros. Hay batallas que aún la inteligencia no puede ganar, y hay heridas, aún hay heridas que el dinero no puede sanar. Usted puede tener todos los bienes, y escuchaba al pastor Salvador del Gurri ayer en una enseñanza muy hermosa acerca del pasado. Muchas veces cargamos con el pasado, hay heridas del pasado que aunque usted haya alcanzado sus metas y tiene su bienestar económico, su tranquilidad financiera, pero hay heridas allí en el corazón que ni eso puede sanar, ni eso las pueden sanar.
Necesitamos un encuentro personal, íntimo y transformador con Dios. ¿Sabe? Hay temores que ninguna estrategia puede eliminar. ¿Sabe? Yo desde el viernes tengo un temor que me tocó ayer en la noche entregarlo al Señor, después fuera de cámara se lo cuento. Hay un temor terrible, ¿ves? Pero entendí también, repasando el bosquejo de esto, hay cosas que nosotros, hay temores que no podemos resolver, hay cosas que no podemos resolver nosotros, hay temores que nuestras estrategias no nos van a servir para dejar atrás. Necesitamos que Dios intervenga, que Dios meta su mano. ¿Sabe una cosa? Hay algo que llama la atención, y es que Jacob comienza su encuentro con Dios luchando, pero termina aferrándose. ¿Cuántas veces no hemos peleado con Dios, usted y yo? ¿Cuántas veces no le hemos dicho, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuántas veces no le hemos dicho, Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo he tratado de hacer el bien. Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Y eso es una pelea con Dios. ¿Cierto? Peleamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de alguna manera culpar a Dios. Porque a mí y no a otro. O sea, porque tienes que permitir que yo pase por esto. Y estamos peleando con Dios. Jacob estaba peleando con Dios allí, ¿cierto? Pero al final, él comienza peleando, pero al final termina aferrándose. Si no me bendices, no te suelto. De aquí no te vas, sino se aferró a Dios. ¿Sabe? Este texto ha sido muy mal utilizado. Ha sido mal utilizado en el sentido de que algunos dicen, pelee por su bendición. Luche por su bendición. ¿Verdad? Y no suelte hasta que no reciba esa bendición. La bendición por la que Jacob estaba peleando no era una bendición de hombre, él necesitaba una bendición especial de Dios. Jacob, ¿será que él quería una bendición económica? Tenía toda la plata, tenía todos los bienes, tenía mujeres, tenía hijos, tenía todo, caballos, tenía reconocimiento, tenía todo lo que un hombre materialmente puede desear. Entonces no era una bendición material por la que él estaba luchando. Si no me bendices, no te vas, no te suelto de aquí. ¿Ok? Si no me bendices. Pero piensa un poco en esto. ¿Qué había hecho Jacob con su hermano? ¿Qué había hecho Jacob con su hermano en el pasado? La razón por la que él tiene que huir. Porque le robó ¿qué? La bendición del papá. Pero una cosa es la bendición del hombre y otra cosa es la bendición de Dios. Otra cosa es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Isaac lo bendijo, le dio bendición y determinó cosas sobre su vida allí, ¿verdad? Lanzó unas palabras proféticas sobre la vida de su hijo y le dio una gran bendición. Pero sin embargo Jacob sabía que había algo que le faltaba y que ninguna palabra de hombre podía dárselo. Él necesitaba escuchar de Dios la bendición. La transformación de una persona comienza cuando dejamos de luchar para imponer nuestra voluntad y comenzamos a aferrarnos a Dios. Nos aferramos al Señor. Entonces ya no peleo con mis estrategias, ya no hago las cosas a mi manera, sino que me aferro a lo que Dios puede hacer por ti. ¿Sabe qué le digo? Quizá es su caso. Ha pasado mucho tiempo luchando solo, luchando por salvar a tu familia, resolver un problema, superar una crisis o hasta controlar tu futuro. Pero quizá Dios en esta mañana te está diciendo, deja de luchar solo, aprende a depender de mí. Aprende a depender de mí. Deja de luchar con tus fuerzas. Aprende a depender de mí. Después de un encuentro con Dios, de un verdadero encuentro con Dios, debe cambiar nuestra manera de luchar. Pero sabe también, después de un encuentro con Dios, debe cambiar nuestra manera de vernos a nosotros mismos, la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos. Versículo 27 de Génesis 32. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. ¿Qué le estaba diciendo él? ¿Cuál es tu nombre? Tramposo. ¿Cuál es tu nombre? Suplantador. ¿Cuál es tu nombre? Engañador. ¿Saben?
Una anécdota de la escritura que a mí me encanta para ilustrar esto es lo que le pasó a Isaías, su libro, capítulo 5, cuando hay los famosos ayes de Isaías, ¿cierto? Ay de aquel que a lo bueno llama malo, ay de aquel pecador, ay de aquel que se emborracha y amanece tomando trago, ay de la vieja chismosa aquella que vive en la cuadra mía. O sea, el ay siempre va con un dedito, hasta que allá en el templo tiene un encuentro con Dios. Y cuando él está así cara a cara con Dios, que dice, ay de mí. ¿Sí sabe por qué él dijo ay de mí? Porque él se vio como era delante de Dios, no como lo estaban viendo los demás. Jacob allí tuvo que reconocer que esto es lo que yo soy. La verdad, yo no soy ningún vivo, la verdad yo no soy ningún inteligente, la verdad yo no soy ningún estratega de las finanzas, yo lo que soy es un engañador y un tramposo. Y lo reconoció delante de Dios. ¿Sabe? Desde los tiempos de Adán y Eva nosotros tenemos la costumbre, el ser humano, la costumbre de culpar a otros. Siempre, de allá hasta acá, siempre estamos señalando a otros. Pero Adán, ¿qué pasó? Te puse en el jardín, todo hermoso, todo bello, ¿qué pasó? La mujer que me diste. Tú tienes la culpa porque me diste a esta vieja problemática, chismosa, que se puso a hablar con una culebra y mira la consecuencia. ¿Cierto? La mujer que me diste. ¡Eva! Y entonces la culebra. Es que la culebra me engañó. Me mostró eso, mejor dicho, y me metió una parla tremenda, la culebra. La culpa la tiene la culebra. Y nosotros acá decimos, la culpa es de la vaca. Como el ego siempre le estamos echando la culpa a alguien. Mientras nosotros sigamos victimizándonos, mientras nosotros digamos, el pobrecito soy yo, los culpables son los demás, la bendición va a estar ahí detenida. Tenemos que hacer como Jacob, ir delante de Dios y decirle que esto es lo que yo soy. Esto es lo que yo soy realmente, Dios. Pero yo necesito que eso cambie. Ya yo no quiero ser más así. Yo necesito ese cambio y no hay momento más apropiado para ese cambio que un encuentro íntimo y personal con Dios. Parecía una pregunta sencilla, ¿cuál es tu nombre? Como si Dios no supiera el nombre de cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Dios sabía perfectamente no solo el nombre, sino quién era Él, lo que ese nombre implicaba. La pregunta de Dios no era para obtener una información. Jacob necesitaba reconocer quién era, él mismo, mirar hacia adentro, mirar hacia Él. Esto es lo que yo soy. Y quizá lo que me está pasando en la vida es por seguir siendo esto que yo soy, sin rendirme a Dios. Durante muchos años había llevado un nombre asociado con su historia de engaño, con su historia de suplantación. Durante muchos años. Antes de recibir una nueva identidad, antes de recibir la bendición de Dios, Jacob debía reconocer cuál era su condición actual. Antes de cambiar, Jacob tuvo que decir, soy Jacob. Soy Jacob. Y todo lo que ese nombre implica. Es como si Dios le estuviera diciendo, reconoces quién has sido, reconoces tus luchas, reconoces tus fracasos, reconoces aquello que has tratado de esconder, reconoces todo esto en la confesión de tu nombre. Un encuentro con Dios nos lleva por fin a dejar de justificarnos y comenzar a examinarnos. Yo me fui de la iglesia, hermano, porque es que allá no hay amor. Yo me fui de la iglesia, hermano, porque es que allá no hay hermanos que me miran feo. Yo me fui de la iglesia, hermano, porque esas alabanzas no se siente la opción de decir, no, porque de la iglesia porque quiso. Es que yo me metí con ese muchacho porque es que mi familia no me dio más alternativa, es que mi mamá es muy cantaletera, mi mamá es muy fregona, entonces yo por eso me fui con él, y ahí encontré el amor. Mentira, te fuiste porque te gustaba el pelado, punto. Ya. Siempre tratamos de justificarlo, pero delante de Dios tenemos que ir, porque esta es la verdad, esta es la realidad de mi vida en estos momentos, ¿verdad? Un médico, escúcheme esto, un médico no puede tratar una enfermedad que el paciente está insistiendo en negar. No, yo estoy bien, yo no tengo nada, doctor, yo no sé por qué, lo que pasa es que estos pelados me hicieron venir al médico, pero yo estoy bien, bueno, yo vine aquí arrastrado, yo no quería venir porque yo me siento bien. ¿Cómo va a curar un médico a una persona que niega su enfermedad? El médico empieza un tratamiento en el momento en que la persona entiende lo que está padeciendo. Dios empieza a obrar en nuestra vida cuando entendemos quiénes somos, cuando nos concientizamos de nuestra propia realidad.
De la misma manera, nadie puede experimentar plenamente la transformación de Dios mientras siga escondiendo su verdadera condición. ¿Saben? Dios conoce nuestras luchas, sabe lo que hemos estado viviendo, conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestros pecados. Me hizo acordar de aquel muchachito que por estar jugando con una onda y piedras, mató el pato favorito de la abuela, de un piedrazo. Miró para todos lados y allá al final del patio, esas casas antiguas con un patio bien grande, abrió un hueco y metió el pato, lo enterró. Lo enterró. Pero él tenía una hermanita menor que él. Había visto. Al día siguiente, en el colegio, la hermanita le dice, dame la merienda. Y él dice, ¿por qué? Yo vi lo que le hiciste al pato a la abuela. ¡Ay! Toma. Mire, en ese cuento la hermanita le quitó merienda, le quitó paseo, le quitó de todo. ¿Por qué? Porque la hermanita había visto, tenía su pato enterrado y al final le dijo a mi abuela lo del pato. Pero ¿sabe qué pasa? Un día ya él no soportó más de quedarse sin merienda, de quedarse sin los lugares importantes en los paseos del día. Dijo, le voy a decir a mi abuela. Y fue y le dijo, abuela, yo tengo algo que decirte, dime. La verdad es que el pato ese no se lo robó el vecino ni se perdió. Ese pato yo lo maté jugando con una onda. Me pegué un piedrazo en la cabeza, el pato se murió, yo por miedo lo cogí y lo enterré en la cola del pato. Allá está el pato enterrado. Dice la abuela, yo sabía. ¿Cómo? Sí, dijo, yo estaba en el segundo piso de la ventana, te vi cuando hiciste eso, estaba esperando que tú vinieras a confesarme. Y lo mismo pasa con Dios. Dios conoce todo lo que hemos hecho y nosotros negamos y lo escondemos, ¿verdad? Y tratamos de esconder eso y tratamos de esconder nuestro comportamiento allá donde Dios no nos ve, donde el pato, bueno, no lo ve el pato, no, pero Dios le está viendo. Dios le está viendo. ¿Sabe? Pero Dios está esperando que nosotros tengamos la actitud de Jacob. Voy allá y le digo, Señor, mira, esto es lo que yo estoy haciendo. Estoy más desarreglado que quién sabe, pero necesito un arreglo. Necesito un cambio extremo, Señor. ¿Ok? Entonces empieza Dios a orar, porque después de un encuentro con Dios, lo primero que cambia es nuestra identidad. Versículo 28 termina diciendo, después que él dice soy Jacob, dice no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, el que lucha y vence, el vencedor. Tú eres Israel. Y este es el punto central de ese encuentro con Dios. Lo que tú eras realmente, pero que no lo habías confesado a Dios, y lo que Dios empieza a hacer en tu vida. Ahora eres Israel. Jacob entró a Peniel con una identidad marcada por su pasado, pero sale con un nombre nuevo. Él entró a ese lugar, a ese encuentro con Dios, con una identidad de hombre tramposo. Luego de ese hombre con Dios, de ese encuentro con Dios, este hombre cambia su nombre y empieza a cambiar su identidad. Dios está declarando algo importante. Le está diciendo a Jacob, tu pasado no tendrá la última palabra sobre tu futuro, y es lo que nos dice a nosotros en esta mañana. Cualquier cosa que hayamos hecho, vivido, llevado a cabo, que sabemos que desagrada a Dios, no determina lo que va a ser nuestra vida en el futuro. Cuando Dios nos encuentra en el camino, cuando Dios decide bendecirnos y nosotros abrimos el corazón entregando todo ese pasado a Dios, entonces somos nueva criatura realmente. Empezamos a caminar como esa nueva criatura que Dios desea que nosotros seamos. Pero se necesita una apertura del corazón. Se necesita un decirle a Dios, aquí estoy tal como soy. Esto es lo que yo soy. Ay, yo no te puedo esconder nada, Señor. En tu presencia estoy desnudo. No puedo ocultarte nada. Haz lo que tengas que hacer. Amén. Nuestro pasado no tiene la última palabra en nuestra vida, ni va a determinar nuestro futuro, si lo ponemos en manos de Dios, si hablamos con Dios con sinceridad. Jacob había sido conocido por lo que él había hecho, por lo que había sido su vida pasada. Dios ahora le da una nueva identidad. Un verdadero encuentro con Dios nos permite dejar de ser definidos únicamente por nuestro pasado. Ya basta de que me identifiquen con eso que yo fui o con eso que yo hice. ¿Sabe? Quizá en algún momento de nuestra vida hemos estado cargando con algunas etiquetas. Soy un fracaso, yo siempre he sido así, mi pasado
pasado me condena, no puedo cambiar, ya es demasiado tarde para mí. Pero cuando hay un encuentro con Dios íntimo y personal, Dios transforma esa vida. Dios tiene la capacidad y el poder de hacer algo nuevo de nuestra propia vida. El encuentro con Dios no significa que nuestra historia desaparece, pero sí que nuestra historia ya no determina nuestro futuro. Lo que yo vivía antes no va a determinar lo que yo voy a vivir de aquí en adelante, porque de aquí en adelante mi futuro está en manos del Señor, está en manos de Dios. No tienes que seguir viviendo bajo la definición de tu pasado, bajo lo que tu familia, tus amigos o quien quiera que haya sido te quiso poner esa etiqueta, te quiso estigmatizar. Jacob llegó como Jacob, el tramposo, pero salió como Israel, el que lucha y vence. Y cuando Dios entra verdaderamente en la vida de una persona, puede cambiar la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de relacionarse y aún hasta la manera de caminar, como le pasó a Jacob. Aún la manera de caminar. Un encuentro con Dios puede dar un nuevo significado a una vida que parecía marcada para siempre por su pasado. Para siempre. ¿Sabe? Nosotros tenemos también como iglesia que aprender a reconocer esto. Una mujer prostituta se convirtió al Señor en una campaña evangelística. Su vida fue cambiada totalmente. Fue cambiada totalmente. Fue transformada, se convirtió en una mujer de Dios, en una mujer santa, en una mujer que le servía a Dios de todo corazón. Dejó su vida pasada y entregó su vida al Señor. El hijo del pastor se enamoró de esa mujer. El hijo del pastor se enamoró de ella. Amaba, se enamoró de esa mujer, de la forma como ella le servía al Señor, de la manera como ella obraba, ¿verdad? Como todo lo hacía con el amor de Dios. Y la familia pastoral le dijo: no, no se va a casar, usted no ve el pasado que tiene esa mujer, usted no ve toda la vergüenza que ella ha vivido. Dios mío, ¿cómo más? ¿Acaso no creemos en lo que Dios puede hacer en la vida de una persona? Señalamos y estigmatizamos a la persona por su pasado. Entonces, ¿para qué traemos personas a los pies de Cristo? ¿Para qué oramos por ellos? Sino para que sean cambiados y transformados. Iglesia, tenemos que aprender a ver también al pecador de la misma manera, como alguien que es susceptible de cambiar, como alguien que es susceptible de ser transformado por Dios para bien. ¿Amén? Después de un encuentro con Dios, cambia nuestra manera de depender de él. Génesis 32:25 dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. El toque en la cadera cambió la condición física de Jacob. El hombre que había pasado toda su vida luchando con su propia fuerza, ahora sale de aquel encuentro cojeando. Pero ya eso no le importaba a Jacob. Él salió cojeando a la luz de los demás. Oye, esto es una derrota. Parece contradictorio, no es una derrota. No debería Jacob salir más fuerte después de encontrarse con Dios. Sin embargo, espiritualmente, Jacob salió más tarde muy fuerte, más fuerte, precisamente porque dejó de confiar en sí mismo. Dejó de confiar en sí mismo y empezó a confiar en Dios. Hay ocasiones en las que Dios permite que descubramos nuestra debilidad para enseñarnos dónde está nuestra verdadera fortaleza. Descubrimos lo débil que somos para ver cuán fuerte podemos llegar a ser. A veces Dios permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas para llevarnos al comienzo de nuestra dependencia de Él, de la forma en que dependemos de Él. Tal vez estás en una situación donde ya no sabes qué hacer. Tal vez esa debilidad que tanto te preocupa puede convertirse en el lugar donde aprendas a decir: Señor, ya no puedo solo, necesito depender de ti. Tomo mi debilidad y la llevo a la presencia del Señor. Señor, aquí está esto. Esto no me pertenece, pero no puedo con ello. Me vence cada vez que lucho con mis fuerzas. Pero es el tiempo de que tú te encargues de esto. Me rindo a ti, esto es lo que he sido, esto es lo que he hecho. Pero ahora pongo mi confianza en ti. Finalmente, después de un encuentro con Dios, cambiamos nuestra manera de enfrentar el futuro. Ya el futuro lo vemos de una manera diferente. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Cuando llegó la noche, a esa noche entró Jacob, a esa lucha, a esa guerra, a ese encuentro con Dios.
llegó Jacob. Pero cuando llega la luz, hay un hombre nuevo, un hombre renovado. Cuando la luz de Cristo llega a nuestra vida, somos nueva criatura. Hemos sido, como dice la Escritura, trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Nos amanece un nuevo día, pero esta vez de la mano del Señor. Amén, hermano, de la mano del Señor. Dios quiere ayudarnos. Quizá el problema que tenemos delante de nosotros todavía está ahí. Quizá la conversación difícil todavía está ahí. Enfrentar la situación complicada todavía está ahí. Pero ahora es diferente. Ahora la podemos enfrentar de una manera diferente. De la mano de Dios. Confiados en que Dios toma el control. El amanecer no significa que nunca existió la noche, significa que la oscuridad no tuvo la última palabra. La oscuridad no tuvo la última palabra. El pasado nuestro no tuvo la última palabra. Dios es el dueño del presente y del futuro nuestro. Amén. Quiero pedirle que se coloque de pie en esta mañana. Colóquese de pie allí donde está. Quiero que reflexionemos un momento allí sobre lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. ¿Sabes? Jacob llegó a Peniel con miedo, con estrategias, confiando en su capacidad para resolver cada situación, confiando en su capacidad para resolver